Bueno, a continuación, en el programa, tengo el gusto de poder presentar a Roberto Renedo. Roberto Renedo es consultor de analítica digital de nuestra oficina acá en Ciudad de México, en Metriplica, México, cerquita aquí del Ángel de la Independencia. Roberto tiene más de 10 años en la industria de las tecnologías de información y nos dice que conoce tanto de los fierros hasta atender al cliente. Es lo que yo llamo un bistec, ¿no? Es una mezcla del business y technology, no el pedazo de carne como algunos se imaginaban por ahí. Entonces, lo que nos va a presentar básicamente Roberto es el concepto. Carga tu presentación para que se alcance a ver acá. Ahí sí, perfecto, la idea es que lo veamos bien. Ya, de lo que nos va a hablar Roberto es básicamente modelos de datos con sentido sobre Google Analytics. Esto tiene mucho que ver o mucha relación con lo que yo comentaba de forma introductoria al principio, ¿cierto? Antes de comenzar cualquier programa o proyecto de analítica, poder tener claro cuál es nuestro plan de medición. Y hoy Roberto nos va a hablar un poco de cómo aterrizamos los requerimientos de negocio en un modelo que nos permita trabajar con Google Analytics de una forma certera y en línea con los requerimientos del negocio. Así que Roberto tiene la palabra. Ahí parece que estoy, ¿no? Ahí sí. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Richard. Bueno, en esta presentación tocaremos algunos puntos que usualmente suceden dentro de la organización donde nos encontramos colaborando al momento de entrar en el tema de medición o analytics. Pues si bien la industria está bien madura en algunos países, mientras en la organización no se tenga un área dedicada con el entrenamiento requerido, se puede volver un tanto caótica la implementación de los sistemas de analítica. Y bueno, esto viene desde la parte de implementación hasta la obtención de los datos. ¿Okay? Entonces, para eso nos vamos a hablar de una herramienta que es el modelo de datos. Y bueno, aquí vamos a empezar a ver la presentación. Pues que ya la tienen en lista, ¿verdad? Sí, en el modo pantalla. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, empezando. Bueno, como les había comentado aquí, lo que se va a tratar es la parte del modelo de datos, qué es lo que significa, cómo lo podemos utilizar y vamos directo al tema. ¿Sí? Ahora, lo hicimos como un tipo de reflexión, un tipo de ejercicio en donde nosotros colaborando dentro de la organización, sea empresa, sea escuela, sea el tipo de organización que sea, a la hora de implementar analíticos, si alguna de estas preguntas les hacen sentido o les han cuadrado o en algún momento les han pasado, ¿no? Que pasa que cuando quieren implementar Analytics, sea en cualquiera de sus propiedades digitales, sean web, apps, lo que tengan, no saben qué dato es el que van a obtener. Es como la primera incertidumbre, ¿no? Ya el técnico vio la documentación, hace la implementación, pero no saben realmente qué información es la que van a estar capturando. Adicional, pues solamente pueden tener una implementación clásica, que es la del copiar-pegar o la implementación que te dan por default de la documentación. Y si ya lo tienes, digo, si ya es como el avance, no sabes en dónde se va a obtener qué dato, ¿sí? Y a veces también nos pasa que llega una consultora, llega un proveedor, llega, configura, nos deja todo andando, pero llegan cambios en el negocio y de repente no sabemos dónde hicieron las mediciones, cómo están configuradas, ¿no? Y sobre todo que no se tiene un documento donde se lleve registro de esos cambios. Entonces, si alguna de estas inquietudes les hace sentido, alguna vez les ha pasado, pues con el modelo de datos podríamos tener una herramienta para que no nos esté dando más dolores de cabeza. ¿Vale? Y además de esas otras historias de terror, como que por ejemplo no sabemos cómo es que se configura esa medición, dónde lo están midiendo o qué es lo que estamos recibiendo. Y también recién a nosotros incluso nos ha pasado a ver con algunos clientes que no sabíamos que se estaba midiendo alguna información que estaba infectando data, ¿no? Entonces, por eso es importante tener registro de qué es lo que estamos haciendo del lado de cara a nuestra herramienta de analítica para saber qué estamos capturando, ¿no? Y bueno, y esto le podemos agregar el hecho de que en algún momento, como habíamos dicho, la
La operación cambia y hay que hacer ajustes, hay que medir nuevas cosas, nuevos productos que van saliendo, y es donde ya se torna un poquito difícil el control. Pero bueno, para esto tenemos esta herramienta que es el dichoso modelo de datos, y aquí tenemos nuestra presentación del producto. Y pues al final lo que nos va a ayudar es tener una forma de tener la información bien controlada, saber qué es lo que estamos trayendo, ¿no? Y como vemos, pues sí, no es un producto milagroso, pero igual y te saca de apuros, ¿no? Parte de las características del modelo es que finalmente es una spreadsheet, ¿no? Es una hoja de cálculo en la que vamos a nosotros vertir toda la información necesaria para tener control sobre la calidad de los datos que estamos recibiendo, ¿sí? Y bueno, básicamente también nos sirve como un marco para que el técnico, el programador o la persona que esté encargando de hacer las configuraciones de las herramientas tenga ya los parámetros listos para que pueda hacer esas configuraciones sin mayor problema, ¿vale? Entonces, en esa parte lo definimos como un documento vivo, ya que este documento nos puede acompañar desde el diseño de una implementación, el diseño de una estrategia de medición, como lo comentaba Richard en la introducción, hasta la implementación y llegando a la parte de las pruebas, llegando a la parte de mantenimiento y todo el acompañamiento que se requiere. Por eso lo consideramos como un documento vivo, ya que lleva muchísima actualización, y de hecho, si no se actualiza el modelo, es porque no tienes cambios en tu sitio, no tienes cambios en tu medición, o tus requerimientos de negocio no se han modificado. Entonces ahí es cuando pues, no tendrías problema en que no se esté actualizando el documento. Si es cualquiera de las otras situaciones, pues sí, es necesario tener ahí el registro, y para eso nos va a ayudar. Ahora, al ser una hoja de cálculo como tal, tenemos una estructura base, y además le podemos ir agregando herramientas, le podemos ir agregando herramientas, le podemos ir agregando perdón, se me fue aquí. Disculpen, les decía que le podemos ir agregando alguna herramienta, le podemos ir agregando alguna medición adicional, algún componente o algún producto digital nuevo que estemos tratando de registrar en nuestras propiedades de medición, ¿vale? Entonces, en resumen, un modelo de datos se puede considerar un marco de trabajo para asegurar la calidad de los datos requeridos por los distintos interesados, y esto está basado en el núcleo del proyecto, que es la estructura del mismo. Ahora, ¿quiénes deben ocupar el modelo de datos? Pues, básicamente todas las personas interesadas en obtener información de la implementación de la herramienta de analítica. Aunque realmente los que van a estar utilizando mayormente el sistema, en este caso el modelo, son las personas que están encargadas de hacer las implementaciones y de llevar la parte de analítica, ¿vale? ¿Qué se recomienda? ¿Con qué trabajemos? Pues para empezar, de hecho puede ser una hoja de cálculo. Se puede ir haciendo tan grande que incluso tenga ya la necesidad de convertirse en un sistema web por comodidad, pero con una hoja de cálculo es más que suficiente, y de preferencia debe ser un elemento que podamos consultar en la nube, porque a veces se vuelve un poco complicado el estarlo trabajando en local, y además con todos los riesgos que lleva, ¿no? Desde la corrupción del archivo, la pérdida del mismo, falta de respaldo, o incluso ya el mero hecho de no poder acceder hacia el elemento por cuestiones de permisos, ¿no? Entonces, por eso recomienda que, por ejemplo, nosotros lo que utilizamos mucho son Google Sheets, y bueno, es un producto que nos ha servido bastante, y no es hacer promoción, pero digamos es con lo que estamos trabajando, y nos ha resultado bastante bien. ¿Vale? Ahora, la parte de las características que debe tener este libro, esta hoja de cálculo, es que vamos a crearle algunas hojas, que en este caso son las que vemos ahí listadas, que son una que nos van a definir las page views, las mediciones de page views, mediciones de eventos. Otro par que nos van a definir dimensiones y métricas personalizadas, y una quinta que es básicamente un resumen, que es conjuntar todas las demás hojas que ya tenemos ahí para tener un overview del proyecto. Ahora, antes de entrar al detalle del modelo como tal, hay que tomar en cuenta en qué punto entra la utilidad del modelo, porque si no, no vamos a entender como por qué tendríamos que implementarlo, ¿no? Así que para evaluarlo podríamos hacer un repaso de lo que es un ciclo de implementación que usualmente se utiliza en los proyectos de TI.
aunque bueno, en cualquier otra industria también es muy similar, ¿no? Aquí lo que se hizo es denominar como las etapas con las actividades principales que se tienen dentro de un proceso de implementación. Denominamos una parte que es empatía, que es nuestra primera etapa, que es donde vamos a hacer levantamiento de requerimientos y diseñamos la estrategia de medición. Denominamos empatía porque es cuando tratamos de ponernos en los zapatos del cliente en este caso y entender cuáles son sus necesidades y obviamente también poder irlo guiando en saber de lo que pide, qué sí sirve, qué no, o incluso comentarle qué le puede estar faltando. Ya posteriormente, cuando tenemos toda esa información recabada, ya nos vamos a la parte del trabajo, del arduo trabajo, que es el diseñar la implementación y que está basado en una estrategia que previamente ya se concordó con el cliente, ¿sí? Hacemos el desarrollo de esa implementación y las pruebas. Luego, ya que tenemos todo implementado, pues nos vamos a las resultados, que es básicamente un periodo donde estamos colectando datos, ¿sí? Esperamos a que se procese la información y podemos hacer un reporte y un graficado. Y luego viene una última etapa donde, pues, bueno, dependiendo de si estamos utilizando un modelo, nos puede dar un resultado favorable o desfavorable, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que ya cuando empezamos a evaluar si la información que estamos recabando es útil y es necesaria, es la correcta, empiezan a salir detalles como que, uy, me faltó esto, uy, esto está incompleto, uy, esto no lo quería, oye, me estás mandando data que no nos sirve, ¿no? Entonces, eso hace que cuando tenemos ese desdibujado de la sonrisa, nos pasamos de vuelta a la etapa de nuevo hacer un levantamiento de requerimientos porque finalmente no se tuvo una definición inicial, ¿no? Pero con el modelo de datos nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza y vamos a poder, desde la fase de empatía, desde el diseño de la estrategia, poder definir específicamente qué datos son los que vamos a recabar, sobre todo porque se tiene una visibilidad tanto del lado en este caso de la consultora, que estamos haciendo una propuesta, ¿no? una guía, un acompañamiento y también de parte del cliente, que es el que va a estar enterado en todo momento de qué es lo que se va a estar recabando con este modelo, incluso antes de que empecemos a meter mano precisamente al modelo, ¿no? Ahora, justamente aunque no tenemos, digamos, esta parte de las técnicas, ¿no? Que para definir los datos que hay que colectar no tienen que ver precisamente con el modelo de datos, es muy útil que nosotros lo tengamos siempre en cuenta a la hora de hacer el requerimiento, de levantar requerimiento nosotros como consultora y el cliente también a la hora de que lo solicita, ¿no? Porque siempre nos pasa que el cliente requiere capturar toda la información posible, aunque no sabe para qué la va a utilizar, ¿no? Sí. Ok, entonces, bueno, aquí de lo que se trata es especificar claramente qué es lo que sí vale la pena uno medir, ¿sí? Esto obviamente tiene que ser basado en la estrategia de medición, ¿sí? Clasificar los requerimientos en categorías, por ejemplo, que sepamos que un requerimiento viene del área de marketing, otro viene del área de legal, etcétera, para que nosotros podamos tener control de ver quién están pidiendo qué información y por qué. Y sobre todo para, por ejemplo, si en algún momento esa información le están pidiendo un par de áreas, pues de tenerlo definido de que eso ya está contemplado. Y por último, verificar el requerimiento a través de reportes muestra, que es tener un tipo de reporte tipo, donde nosotros le podemos enseñar al usuario final, mira, así es como se vería tu información, incluso en ese momento él podría decidir si esa información le va a ser útil o no, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante tener esta limitación del alcance? Pues básicamente porque toda la data mientras más data estemos colectando, todos los procesos relacionados tienen un costo asociado, ¿vale? Entonces, por eso vemos mucho el caso que cuando tu herramienta de medición no tiene un tope, no tiene un costo, cuando le preguntas al cliente qué es lo que quiere medir, pues quiere medir todo. O sea, tú nomás con que le metas la herramienta y quiere jalar todo, pero ya cuando tienes límites, cuando estás pagando por secciones, por categorías de la cantidad de información que estás recibiendo, pues ahí obviamente ya se empieza a tornar un poquito de más cuidado, hay que ponerle un poquito más de sensibilidad para saber qué es lo que les interesa realmente traer y no estar trayendo basura, porque eso al final les va a costar dinero desde el momento que lo están colectando hasta cómo lo van a procesar, ¿vale? Bueno, ahora sí ya entrando de lleno a la parte del modelo de datos, en la hoja de PageViews lo que pretendemos es medir todas estas pantallas o estas páginas que se cargan dentro de un sitio. Esto aplica tanto para sitios como para apps, ¿no? Cuando se carga una pantalla, en caso de apps, o se carga una página dentro de sitios web.
También puede ser útil para medir un tipo, por ejemplo, una livebox, que es el contenido que se muestra en el contexto de una misma página, aunque no hay una recarga de contenido de HTML, pero sí hay un contenido que se está mostrando en ese momento. Entonces, quizá que quisiéramos medir cuántas veces una foto se muestra en el livebox, ¿no? O, por ejemplo, algún contenido que está oculto en tabs y lo queremos medir como una pantalla sin tener esa recarga de todo el HTML, ¿no? Ahora, dentro de esta hoja de PageViews tenemos lo que llamamos los campos, que son básicamente las columnas, ¿sí? Y es donde tenemos ahí la parte de sección, que es donde nosotros vamos a clasificar a manera grande cómo estamos seccionando nuestro sitio o nuestra app. Ahí tenemos unos ejemplos que son el login, la sección del home, la sección de contacto o una sección de consulta de saldos. Obviamente todo esto es hipotético, ¿no? La ruta nos especifica qué path es el que se va a registrar en Google Analytics, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos fiar de la URL de alguna página porque muchas veces nos pasa que son single page de websites o son páginas que están recargando contenido dinámico. Entonces, si nosotros mandamos a medir esa URL, pues nos va a medir el paso 1 y paso 2, una misma URL y no nos va a decir nada. Pero si nosotros, por el contrario, le pasamos esa información diciendo yo quiero que la ruta me la especifiques con este nombre, tenemos esa chance de poder ser un poquito más específicos en las pantallas que estamos midiendo. El título tiene que ver mucho con este elemento del HTML que es el page title, que es el que vemos arriba en los tabs, siempre de que vemos una página abierta, ¿sí? Y bueno, tiene que ver mucho con eso porque el valor, si nosotros se lo mandamos, tenemos la capacidad de reemplazar por el que pone por default Google Analytics. Entonces, siempre para nosotros va a ser más fácil tener una página identificada tanto por su ruta como por su título, para que tengamos un control por uno o por otro lado. Dimensiones personalizadas. Aquí nosotros vamos a definir qué dimensiones, ahorita vamos a ver la parte de métricas, estamos utilizando para esa medición en específico. Hay que recordar que el modelo está pensado en que siendo una tabla de valores por cada fila, por cada tupla, tengamos nosotros una configuración diferente, porque no todas las páginas se van a medir igual, no todos los eventos se van a medir igual. Entonces, por cada una de esas filas nosotros le vamos a especificar. Por ejemplo, no es lo mismo que un usuario llega al home, que no está registrado, no sabes cómo se llama, ¿no? No sabes cuál es su nombre de usuario, no sabes absolutamente nada. Entonces, no tendría caso que registraras el ID de un usuario si no tiene login. Por el contrario, si estuviéramos llegando a una página de home de un sitio privado una vez que se haya logueado el usuario, ahí sí que tiene caso que le pasemos el dato del ID del usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros especificamos con el índice que tenemos en Google Analytics y el nombre que nosotros le estamos dando en Analytics y le estamos poniendo también además el nombre de la variable del data layer que nos va a pasar esta información. Métricas personalizadas es el mismo caso, nada más que sabemos que las métricas las ocupamos principalmente para hacer, por ejemplo, una contabilización o una acumulación de un valor numérico. Ahora, el evento nos especifica cuál es el tipo de evento del data layer, o en este caso del GTM, que nos va a disparar esta medición. Porque hay que recordar que se pueden hacer mediciones por los eventos que vienen por default de la herramienta, o nosotros podemos especificar, dar un nombre específico a ciertos eventos que no necesariamente ocurran en la carga de la página. Puede ser un llamado asíncrono o una medición a partir de un botonazo que queramos medir, ¿vale? En condiciones, nosotros tenemos el chance de poner, si tenemos algún parámetro que nos limite o nos condicione justamente la ejecución de esta medición. Es decir, por ejemplo, puedo querer medir páginas exclusivamente en la sección de contacto y quizá las demás no me interesan. Entonces nosotros podemos las condiciones y decimos cuándo y qué es lo que se va a medir. Observación es un campo libre, simplemente nos sirve para eso, para hacer unas anotaciones de la medición, ¿vale? Tenemos un campo que es de configurado y este nos va a decir si esto ya lo tenemos ya gestionado dentro de la herramienta, en este caso que es Google Tag Manager, ¿sí? Podemos tener los valores que requiramos. Usualmente es un sí y un no, pero también pasa que a lo mejor ya lo tienes en proceso, está proceso, o está nada más en pendiente por revisar, etcétera. Entonces es donde podremos ocupar una lista tan flexible como nosotros lo necesitamos. En el campo de implementado, lo que especifica es que si hay un código que se necesita integrar al sitio, o a un grupo de páginas, o a una página sola, aquí le ponemos el valor de que si ya se metió, no se metió, ¿sí?
Porque hay que recordar que nosotros podemos tener código insertado en la página y no tener configurada una etiqueta que mida ese código. Y también el caso contrario, ¿no? Podemos tener ya nuestro código insertado y no tener una etiqueta que esté haciendo la medición. En la validación del código, aquí nosotros tenemos una validación primaria, que es revisar sobre el documento de implementación, que eso ya lo tengamos integrado, ¿sí? Dentro del sitio. Eso lo podemos checar dentro de la consola del debugger, ¿sí? Del browser que estamos ocupando. Todos los navegadores nuevos lo traen. Un Safari, un Firefox, un Chrome están disponibles para que podamos revisar el código de la página y ver si nos están metiendo los data attributes o un data layer que tengamos ahí solicitado. También se hace una validación en la consola de Google Analytics, ¿sí? Bueno, también nada más para comentarles, también se puede hacer una revisión de los envíos. De hecho, ahí en la evaluación de la consola podemos revisar si realmente la herramienta está ejecutando, está disparando esta medición. Y en Analytics lo que tenemos que pues, básicamente es ver si estamos recibiendo el dato. Nada más hay que recordar que en Analytics no estamos trabajando con una versión, estamos trabajando con una versión gratuita, pues puede tardar hasta 24 horas el procesamiento de esta info. Entonces, nos podemos valer de un del elemento de real time para poder revisar los datos, pero son datos muy básicos. No podríamos ver, por ejemplo, métricas ni dimensiones personalizadas, ¿sí? Y la parte se puede paliar también con el Tag Assistant, que es un add-on para Chrome, que nos permite ver esos envíos, cómo se estarían reflejando ya dentro de la consola en el momento. No tendremos que esperarnos hasta el día siguiente, ¿vale? También tenemos una sección que es de herramientas adicionales y es donde nosotros podemos, como dicen, volvernos locos, ¿no? Podríamos poner todos los requerimientos de alguna herramienta que traigamos en específico. Por ejemplo, un Hotjar o un Crazy Egg, decir, ¿sabes qué? En esta URL yo quiero medir con Hotjar y a lo mejor aquí no estás diciendo que vas a configurarlo desde GTM, pero sí puedes indicar, aprovechando ya el modelo, que dentro de tu configuración de Hotjar estás configurando esta URL para que sea medida o de Crazy Egg para que la tengan ya en el scope, ¿no? Y pues bueno, por lo mismo vemos que es un modelo, es versátil porque es básicamente una tabla y es tan flexible que le puedes meter cualquier otra herramienta. Para la parte de los eventos es muy similar a la parte de páginas, lo único que cambia es por qué se quieren medir así. Lo que pretendemos aquí es medir interacciones, ¿sí? Que pueden ser desde clics hasta algún evento específico como un scroll, un swipe, etcétera, ¿no? Y aquí lo único que cambia son la parte de los campos que se están registrando, ¿no? Vemos que sección, ruta y el título son los mismos que tenemos como para las páginas y de hecho los podemos poner como opcional, pero sí tenemos unos específicos de los eventos que son las categorías, acción, etiqueta y valor del evento que nos van a dar una visibilidad de la estructura o de la jerarquía de esta información, más un valor que nos puede dar una ponderación del mismo evento, ¿no? También tenemos métricas personalizadas, el evento que está disparando esta medición justo como las páginas, y aquí tenemos adicional unos campos que son data categoría, acción, etiqueta y valor, que son los mismos que vamos a pasar dentro de la medición de Analytics, y esto lo hacemos para que cuando pidamos el etiquetado, que el equipo te llegue el etiquetado o el marcado dentro del código, tengamos toda esta información ya poblada dentro del mismo, ¿no? Condiciones, lo mismo que el anterior, y se fijan realmente ahí toda la parte de validación es exactamente igual, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un apartado de dimensiones personalizadas, que es lo que se está pidiendo. De hecho, me parece que van a compartir la presentación, ¿vale? Entonces igual para que le den una revisada, porque igual será nada más como pasar lista de lo que estamos viendo. Y finalmente la pestaña de resumen o general, que es la que le decimos que juntamos todas las page views, dentro de las page views, qué eventos son los que están ejecutando dentro de, ¿sí? Igual se conjuntan todas las dimensiones simétricas utilizadas y ahí nos podemos dar cuenta si nos está haciendo falta algo, si nos estamos pasando de dimensiones o de métricas, y bueno, ahí podemos tener un overview general, ¿no? Y hojas adicionales, donde nosotros podemos meter, por ejemplo, una herramienta adicional. En este caso estamos trabajando con GTM y Google Analytics. Aquí podríamos trabajar, por ejemplo, con un Adobe Analytics y podremos poner como una estructura de hojas, la parte de page views, custom links, ibars y sprops, que listbars son como los símiles de las dimensiones simétricas personalizadas, y success events y calculate matrix, ¿vale? Y
finalmente una parte que es Tag Manager, que es, muchas veces nosotros ocupamos ocupamos nuestro Tag Manager para hacer inyección de código, ¿sale? Entonces aquí sí conviene que nosotros tengamos todas las etiquetas guardadas, ¿sí? Y que a final de cuentas nos van a permitir tener control de la configuración que tenemos y qué es lo que estamos inyectando dentro del mismo código. Y ya nada más para finalizar, las observaciones personales que tengo del modelo de datos es que, bueno, es un modelo simple que es muy fácil de utilizar, está al alcance de todos y que, bueno, desde lo más básico que puedan empezar a hacer, les puede ayudar porque lo pueden ir creciendo conforme lo necesiten. Ya vimos que es flexible, pueden agregar alguna otra información que necesiten, alguna otra herramienta, ¿sí? Y nos permite tener una integración en las configuraciones muy rápidas. En un caso personal, cuando tuve ya un modelo de datos hecho para 3 sitios, en un solo día me pude configurar en Tag Manager esos 3 sitios en la medición. Entonces, realmente, por eso es importante que tengamos todo bien aterrizado dentro del modelo, para que ya a la hora de que se haga la integración, incluso personas que no tengan mucho conocimiento de la herramienta, pero que pues, es básicamente copiar, pegar y que vayan dándole atención a los parámetros, básicamente puedan hacer una configuración de medición. ¿Vale? Y finalmente, pues, que tengamos un documento que nos sirva para tener control de lo que se está haciendo con nuestra medición, desde que lo implementamos hasta darle mantenimiento todo el ciclo de vida de la herramienta. Y pues con eso terminamos. Vale, y yo activo por aquí. Ya Roberto, se nos está haciendo apretadito el tiempo, la verdad es que hay mucho por comentar en este tema. Tengo 2 preguntas. Una, entendiendo que el modelo de datos permite tener como el panorama respecto a lo que se espera obtener de la medición, ¿cierto? En este contexto, ¿cuál sería la diferencia entre un modelo de datos de una app y de una web? Ok, básicamente, básicamente la diferencia es en cómo vamos a tratar esta información, ¿sí? Porque hay que ver si, por ejemplo, la app viene con un SDK nativo y básicamente lo que hacemos en apps es hacer la medición directamente con la ejecución de una función que nos manda a medir o pantallas o nos manda a medir eventos. A diferencia de lo que tenemos en web, es que en web podemos hacer la escucha de algunos eventos genéricos y nos podemos aprovechar de eso. Pero fuera de ahí, pues básicamente es que pueden tener también medición tanto de páginas como de eventos y es nada más tener bien estructurada la estructura de distribución de archivos del proyecto como tal. Vale, gracias. Y la otra pregunta es, básicamente, este modelo suena muy técnico. ¿Cómo se involucra el equipo más comercial y de marketing en su desarrollo? ¿O no se involucra? Okay. Vale, de hecho, ahí tenemos una diapositiva donde venía con una tablita de colores, la pasamos rápido por cuestión de tiempo, pero ahí lo que se trata de dar a entender es que nosotros podemos hacer esa segmentación de campos que van a utilizar ciertas áreas. Como les decía, va a haber unas áreas que pidan ciertos datos y algunas otras que a la hora de la implementación no tengan que ver con alguna información. Entonces nosotros podemos definir en tantas columnas tengamos, nosotros podemos decir la columna F y la H son específicamente para requerimientos que tiene marketing, por ejemplo. O quizá a lo mejor se ve muy técnico porque está muy completo, pero a lo mejor para la mayoría del equipo, con la mayoría de los stakeholders, solamente ocupemos las primeras 3 que nos van a decir la sección y cómo se va a llamar esa pantalla y quizá la ruta, ¿no? Entonces aquí vamos ya más en sintonía de irlo platicando, ¿no? Porque justamente no podemos hacer un levantamiento si no estamos platicando con todas las áreas. Y en ese proceso también a las áreas se les puede decir, esto es lo que te toca ver, lo demás pues puedes ignorarlo, ¿no? Realmente que le va a tocar la chamba de hacer, o sea, tener bien revisado, bien controlado toda la tabla como tal, todo el documento, pues es el equipo que va a hacer la implementación. Por los demás pues, se les puede compartir o una hoja o parte de la hoja.